Guía para la gestión operativa del servicio de limpieza pública. El contenido a tratar será 1. Las consideraciones generales. 2. Sobre el servicio de limpieza pública. 3. Sobre las operaciones y procesos del servicio de limpieza pública. 4. Los equipos de protección personal para el desarrollo de la gestión operativa. 5. La supervisión para el desarrollo de la gestión operativa. Y 6. El monitoreo, control y el reporte de la calidad ambiental. A continuación trataremos sobre las consideraciones generales. El objetivo de la guía de gestión operativa del servicio de limpieza pública es el de planificar y estandarizar las operaciones y los procesos del manejo de residuos sólidos a través de la aplicación de procedimientos, tecnologías y metodologías que buscan lograr la eficiencia y la calidad en la prestación del servicio de limpieza pública. Esta guía fue aprobada mediante resolución ministerial número 091 del año 2020 MINAN, que aprueba la guía en mención. ¿Qué es la gestión operativa del servicio de limpieza pública? Es toda actividad técnica y operativa de los residuos sólidos municipales que establece el diseño y la planificación de las operaciones y los procesos del manejo de residuos sólidos comprendidos en el servicio de limpieza pública. Esta gestión está basada en 4 criterios: los criterios técnicos, sanitarios, ambientales y económicos. Entre el marco normativo tenemos a la ley número 27972, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, la ley 29419, que es la ley que regula la actividad de los recicladores. Asimismo tenemos la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el decreto legislativo número 1278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, entre otros, ¿no? Asimismo, tenemos al reglamento de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento de la ley que regula la actividad de los recicladores, el decreto supremo 014-2017 MINAN, que es el reglamento de la ley de gestión integral de residuos sólidos, y también tenemos a todas las guías que tenemos para la elaboración del estudio de caracterización, para la elaboración del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales y las guías para elaborar el Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales también, que son aprobadas mediante resoluciones ministeriales, ¿no? Así como la guía para elaborar el PIGAS. Entonces, ¿qué es el servicio de limpieza pública? Es el conjunto de operaciones y procesos, las cuales se pueden agrupar en las operaciones que son vinculadas directamente con la atención al usuario, tales como el almacenamiento en espacios públicos, el barrido y limpieza en espacios públicos y la recolección de los residuos sólidos. Asimismo, también tenemos aquellas operaciones y procesos que son vinculadas indirectamente con la atención al usuario, tales como el transporte, la transferencia, la valorización, el tratamiento y la disposición final. El desarrollo de las operaciones y los procesos del servicio de limpieza pública requiere contar con actividades preparatorias e insumos, asimismo con la información e instrumentos de soporte que permitan el desarrollo eficiente y adecuado del servicio.
Cuando hablamos de actividades preparatorias e insumos, nos referimos a que son los requisitos indispensables para el desarrollo óptimo de las operaciones y los procesos del servicio de limpieza pública, entre las cuales tenemos, por ejemplo, al plan de barrido y limpieza de espacios públicos, el plan de recolección de residuos sólidos, los manuales de operación, todo el equipamiento y las herramientas que se requieren, el servicio de mantenimiento, los bienes de consumo, tales como el combustible, lubricantes, las infraestructuras, recursos humanos, capacitación u otros, ¿no? Por otro lado, la información también es un componente básico que va a permitir dimensionar el servicio y también nos va a permitir realizar el seguimiento. La información se puede obtener a través del desarrollo de los estudios de caracterización de residuos sólidos municipales. Asimismo, tenemos a la información que está sistematizada en el Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos, SIGARSOL, ¿no? Donde las municipalidades reportan todo tipo de información como la generación, la valorización, etc. Respecto a los instrumentos de soporte, estos son herramientas técnicas operativas que facilitan la implementación del servicio de limpieza pública. Entre estos instrumentos tenemos al Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, que es el PIGARS. Tenemos al Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales, los instrumentos de gestión ambiental de infraestructura de residuos sólidos, el Plan Operativo Institucional, que es articulado el Programa Presupuestal 0036, el Programa Multianual de Inversiones, los arbitrios por el servicio de limpieza pública y el régimen de sanciones, entre otros. La prestación del servicio de limpieza pública debemos tener en cuenta que se puede realizar bajo 3 modalidades. La modalidad directa, que es cuando las municipalidades prestan directamente el servicio de limpieza pública de manera exclusiva. Quiere decir, sin la participación de una empresa operadora de residuos sólidos. En esta modalidad se hace uso de todo el equipamiento, los recursos y las herramientas que son propias de la municipalidad, ¿no? Es decir, que en este caso la municipalidad deberá contar con la capacidad operativa para poder garantizar la prestación adecuada del servicio. Asimismo, tenemos a la modalidad tercerizada, que es cuando se realiza cuando las municipalidades contratan a una empresa operadora de residuos sólidos debidamente registrada, ¿no?, ante el Ministerio del Ambiente, con el fin de que esta empresa realice las operaciones y los procesos del servicio de limpieza pública. Hay que tener en cuenta que en esta modalidad la municipalidad igual es la responsable del servicio de limpieza pública, ¿no? Tiene que supervisar cómo trabaja la empresa operadora. Y por último tenemos la modalidad mixta, que se realiza cuando las municipalidades contratan a una empresa operadora de residuos sólidos debidamente registrada ante el MINAN para realizar de manera conjunta la prestación del servicio de limpieza pública. Esto puede ser solo en algunas operaciones o en determinadas zonas. De igual forma, en este caso, la municipalidad sigue siendo la responsable de la prestación del servicio de limpieza pública. Entonces tenemos 3 modalidades, ¿no? Directa, tercerizada y mixta. Respecto a la concesión del servicio de limpieza pública, eso se da entre una municipalidad
y una empresa operadora de residuos sólidos a través de un proceso de selección. Esta concesión tiene como finalidad contratar a una empresa especializada que brinde el servicio, ¿no? De, por ejemplo, de barrido, recolección, transporte, transferencia y disposición final de los residuos sólidos según corresponda, permitiendo la obtención óptima en el distrito. Debemos tener en cuenta que los contratos de concesión están basadas en todas las leyes de contrataciones del Estado, así como debe contemplar todos los aspectos señalados en el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Tres, operaciones y procesos del servicio de limpieza pública. El servicio de limpieza pública comprende operaciones y procesos para el manejo de los residuos sólidos, los cuales durante su implementación se interrelacionan entre sí o en todo caso resultan interdependientes. Es por ello que si faltase alguno de estas operaciones, ¿no?, podría afectar la adecuada prestación del servicio o incrementar la brecha de la población no atendida. Entre las operaciones y procesos del servicio de limpieza pública tenemos al almacenamiento en espacios públicos, el barrido y limpieza en espacios públicos, la recolección y transporte, transferencia, la valorización de los residuos sólidos, el tratamiento y la disposición final. Ahora vamos a tratar sobre el almacenamiento en espacios públicos. Esta operación consiste en acumular de manera temporal los residuos sólidos mediante un equipamiento técnicamente dimensionado y diseñado que está comprendido por papeleras y contenedores. Las papeleras es uno de los equipamientos, como podemos observar, ¿no?, donde se acumulan los residuos producto de las actividades cotidianas generadas por los peatones. Por ejemplo, vamos a depositar ahí en esas papeleras lo que son envolturas de snacks, boletos de viaje, papeles, servilletas, ¿no?, lapiceros usados, entre otros. Sin embargo, en los contenedores nos permite almacenar los residuos sólidos en zonas de alto tránsito urbano o de alta densidad de viviendas para posteriormente ser recolectados por el servicio de recolección de residuos sólidos. Esta operación es denominada contenerización, la cual permite el manejo directo por el servicio de recolección, sea municipal o la empresa operadora de residuos sólidos. El diseño y dimensionamiento de los equipamientos, ¿no?, llámese de las papeleras o de los contenedores, debe realizarse de acuerdo a los siguientes criterios, que es la generación per cápita de residuos sólidos. Debemos tener en cuenta las condiciones climatológicas, el tipo y la capacidad de uso, así como la ubicación de las papeleras, si va a ser en calles o avenidas, así como de espacios públicos de alta afluencia de personas. Debemos tener en cuenta si hay presencia de comercios u otras actividades y otras que puedan, ¿no?, definir la municipalidad de acuerdo a la necesidad de la atención. Tenemos 3 etapas para el procedimiento para el almacenamiento de los residuos sólidos, que están relacionados a la primera, la planificación, la implementación y el mantenimiento. En la etapa de planificación tiene por finalidad definir el dimensionamiento,
la ubicación de las zonas a coberturar y la determinación de las características técnicas de las papeleras o los contenedores. Tenemos diversas especificaciones, por ejemplo, como que el dimensionamiento de las papeleras estará en función del espacio público donde se va a implementar. Este dimensionamiento también para los contenedores será en función del cálculo del volumen, la frecuencia de recolección y la capacidad. Las características técnicas incluyen las dimensiones, el material, la composición, densidad, resistencias, entre otros, ¿no? La implementación es que debe estar articulada con las operaciones de barrido y limpieza en espacios públicos y de recolección. Hay que tener en cuenta que las papeleras, los contenedores no deben sobrepasar su capacidad por la falta de recolección de los residuos sólidos. La recolección se debe realizar cuando éstas se encuentran en un tercio de su capacidad y no cuando están vacías. Asimismo, hay que tener en cuenta que debemos tener un instructivo de operación para el equipamiento, ¿no? Según el tipo de descarga, si va a ser manual o mecanizado, y que los puntos de recolección deben ser implementados acorde a lo establecido en los planes de rutas de barrido y limpieza de espacios públicos y recolección. El mantenimiento se contempla el desarrollo, ¿no? En esta etapa se contempla el desarrollo de un programa de mantenimiento preventivo o correctivo y que permite involucrar las actividades de limpieza e higienización de las papeleras o contenedores, ya sea de manera manual o mecanizada. Este mantenimiento de las papeleras o los contenedores se puede desarrollar de manera preventiva o correctiva. Asimismo, deberá ser de manera periódica y todas las actividades de limpieza e higienización se pueden llevar a cabo de manera manual o mecanizada. Hay que tener en cuenta que el recojo de los residuos sólidos de las papeleras se realiza durante el desarrollo de la operación de barrido y limpieza en espacios públicos. Barrido y limpieza de espacios públicos. Esta operación tiene como finalidad que los espacios públicos, los cuales incluyen las vías, los plazas y las demás áreas públicas, tanto en el ámbito urbano como rural, queden libres de residuos sólidos, ¿no? Esta operación se desarrolla con dos componentes principales. Uno que es el barrido en vías públicas y el otro que es la limpieza en espacios públicos. Respecto al barrido en vías públicas, comprende lo que son las bermas, ya sean centrales o laterales, ¿no? Que son los espacios entre las carreteras de diferentes sentidos o el espacio que separa una carretera de la acera. Asimismo, tenemos las aceras o comúnmente denominadas veredas, que corresponden al lugar del paso peatonal, u otros tenemos a las calzadas, que también son denominadas pistas o carreteras. Respecto a la limpieza en espacios públicos, esto comprende el mantenimiento de las infraestructuras y del equipamiento urbano, tales como los monumentos, postes, bancas o faroles. También tenemos a las papeleras, contenedores, cercos, entre otros. También se deberá realizar la limpieza de playas, riberas, plazas, parques, paraderos de transporte público, ¿no?
los puentes peatonales y otros espacios públicos. Las actividades de limpieza de espacios públicos no incluyen las actividades de refacción ni rehabilitación o remodelación de las mismas, ¿no? También tenemos 3 etapas para el procedimiento para el barrido y limpieza de espacios públicos. La primera, que es la programación. En esta etapa se deberá programar de acuerdo a la demanda del servicio y a los recursos disponibles. Hay que tener en cuenta que la programación deberá considerar los aspectos de rendimiento, los componentes de la vía, los tipos de espacios urbanos, los horarios y la frecuencia. Asimismo, hay que tener en cuenta que la recolección de los residuos sólidos se debe realizar paralelamente al barrido, ¿no? Y ¿por qué? Porque muchas veces por las diferencias de horarios existe un tiempo considerable en que se expongan estos residuos en la vía pública y puede generarse o un punto crítico o los residuos se dispersen. La programación de la limpieza en los espacios públicos se debe realizar a través de fichas, las cuales deben contemplar la información detallada, por ejemplo, cuál es el espacio o lugar que se va a limpiar, el detalle del trabajo a realizar, los insumos, las herramientas que vamos a necesitar, la frecuencia, ¿no? Y el horario en sí. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo vamos a programar la limpieza en la plaza principal, todos deben de saber, el personal a cargo, de que en ese caso se va a hacer la limpieza de monumentos, la limpieza de bancas, la limpieza de papeleras o contenedores y la limpieza de postes. Que para este trabajo vamos a requerir trapos, baldes, agua, detergente. La frecuencia va a ser 2 veces por semana y el horario va a ser de 5 a 7 de la mañana, ¿no? Algo así es que se desarrolla la programación de limpieza. Asimismo, la ejecución del barrido de las vías públicas estará determinada principalmente por el tipo de espacio urbano. Esta puede ser de manera manual o mecanizada. El barrido manual puede ser un barrido a fondo o boleo, puede ser un barrido superficial, ¿no? O simplemente un papeleo. El barrido mecanizado, sin embargo, se justifica solo cuando las distancias que se cubren permiten operar a este equipo, ¿no? Que es, por ejemplo, vamos a tener unas herramientas especiales, vamos a tener un vehículo especial para este barrido mecanizado. Respecto en la etapa de mantenimiento, hay que tener en cuenta que los equipos y las herramientas usadas deben recibir un mantenimiento y reemplazo oportuno en función de la vida útil de las mismas, ¿no? El mantenimiento de los equipos y herramientas comprende las actividades de lavado, de la reparación, cambio y acondicionamiento, así como el descarte. Para efectuar este mantenimiento, los insumos, ¿no? Y el equipamiento deben ser adquiridos con la debida antelación, teniendo en cuenta los plazos y procedimientos establecidos. Eso ya se tiene que coordinar con el área de logística, ¿no? Y abastecimiento.
La recolección y transporte. La operación de recolección de residuos sólidos es la acción de recoger selectivamente los residuos sólidos para transportarlos y continuar con su posterior manejo en forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. Existen 4 metodologías para realizar la recolección, ¿no?, de estos residuos sólidos. Por ejemplo, puede ser de esquina o parada fija, puede ser de acera, puerta a puerta o por contenerización, ya sea superficial o soterrada. En esta operación también tenemos 3 etapas para desarrollarse, que es planificación, ejecución y mantenimiento. La planificación se refiere a que en esta etapa vamos a establecer la frecuencia y el horario acorde a lo definido en el plan de rutas. Hay que tener en cuenta que la frecuencia mínima de recolección y transporte de residuos sólidos es, por ejemplo, para los residuos no aprovechables, unas 3 veces por semana, y en el caso de los residuos aprovechables será definida por la municipalidad de acuerdo a su capacidad y los recursos que cuenta. Los aspectos técnicos a tener en cuenta para la planificación de la recolección de los residuos sólidos son los siguientes, ¿no? Debemos de considerar cuáles son las características de las vías. Por ejemplo, cómo es el estado de estas vías, el sentido, la presencia si tenemos pendientes, calles estrechas, ¿no? De esta forma vamos a también definir qué tipo de vehículo es el que vamos a adquirir o tener o enviar hacia estas zonas. De otro lado, también tenemos que saber cuáles son las características de nuestras unidades vehiculares. Eso se refiere a las dimensiones, la capacidad, el estado, entre otros. También tenemos que saber el tamaño de las zonas donde se va a brindar el servicio y la cantidad del personal con el que disponemos. De otro lado, debemos diseñar nuestras rutas de recolección y transporte. En este caso, hay que tener en cuenta todo lo detallado en el artículo 30 del reglamento de la gestión, de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que tenemos los diversos criterios, tales como el tipo de las vías existentes. Hay que tener en cuenta el criterio del tráfico vehicular y peatonal, el uso del suelo, si es residencial, comercial o industrial, la ubicación de las fuentes de residuos sólidos municipales, especiales, cuáles son nuestras zonas de difícil acceso o la presencia de barreras geográficas, naturales o artificiales, las especificaciones técnicas del equipamiento, el tipo, el número y la capacidad de las unidades vehiculares existentes y otras condiciones que permitan establecer un adecuado diseño de rutas. En la etapa de ejecución, como bien ya lo indiqué, tenemos 4 metodologías para brindar el servicio de recolección. Por ejemplo, si hablamos de la recolección de esquina o parada fija, es la metodología más común y consiste en recoger los residuos en las esquinas de las calles o paradas previamente establecidas. Para ello, la unidad vehicular deberá anunciar su llegada y los usuarios deberán entregar sus residuos, ¿no? El otro tipo de recolección es de acera. En este caso, los operarios recogen, ¿no?, los recipientes con los residuos sólidos que se encuentran en la acera, los mismos que han sido colocados por los usuarios del servicio para después trasladarlo a la unidad vehicular. La recolección de puerta en puerta, sin embargo, se lleva a cabo distribuyendo el personal operario en una misma calle, ¿no? Todas que vayan recogiendo
En este caso, se puede acumular también en esquinas o a mitad de cuadra con el fin de que luego pase a recoger el camión recolector. Esto se da más que todo para la recolección de los residuos sólidos valorizables. Y la cuarta metodología tenemos a la recolección con contenerización, ya sea superficial o soterrada, que es recomendada específicamente para los espacios urbanos, ¿no? Donde ya tengamos buenas prácticas, los denominados puntos limpios, por ejemplo, y que también donde hayan espacios para poder colocar estos contenedores y que su descarga no interrumpa el tránsito vehicular. Para la recolección y transporte hay que tener en cuenta qué tipo de unidades vehiculares voy a seleccionar, ¿no? Para brindar el servicio, dependiendo mi contexto, mi realidad. Entre ellas tenemos las unidades vehiculares convencionales, tales como los camiones compactadores, los camiones barandas y volquetes, los camiones para contenedores de gran capacidad y camiones similares, así como podemos observar en las imágenes. En la guía también podemos observar cuáles son las desventajas por el tipo de unidades vehiculares. Por ejemplo, los camiones baranda no son de fácil maniobra. Los camiones de plataforma o con baranda baja también hacen que los residuos se puedan dispersar con el viento. Y los camiones madrina no son útiles, por ejemplo, para una recolección, ¿no? Porque ya tiene mayor incremento de el costo, ¿no? En este caso, estos camiones se usan para la transferencia de los residuos sólidos. De otro lado, tenemos como unidades vehiculares no convencionales a las unidades vehiculares motorizadas, por ejemplo, triciclos y motorfurgones, y otras que son las no motorizadas, como los triciclos a pedal o las carretas jaladas por asémilas. En la etapa de mantenimiento también se requiere contar con un mantenimiento oportuno en los periodos y las condiciones que establece el fabricante, la cual debe ser programada a fin de no afectar la prestación del servicio. Hay que tener en cuenta que cuando el servicio de limpieza pública cuente con más de 5 unidades vehiculares, ¿no? Para su etapa, su proceso de recolección, se deberá contar con una maestranza o un espacio destinado al mantenimiento de estas unidades. Transferencia de residuos sólidos. Ese es el proceso mediante el cual se descargan los residuos sólidos de una unidad vehicular de menor capacidad a otra con mayor capacidad, para continuar con el proceso de transporte hacia la disposición final. Hay que tener en cuenta que la transferencia se va a dar cuando la distancia hacia la disposición final sea superior a los 15 o 20 kilómetros, ¿no? Aproximadamente, y el tiempo para un viaje de ida y vuelta sea superior a 1 hora y 10 minutos. Se precisa también de que bajo ninguna circunstancia se debe permitir el almacenamiento temporal de los residuos sólidos en la unidad vehicular de mayor capacidad por más de 12 horas desde que fueron recibidos. Asimismo, está prohibido realizar el transbordo de los residuos sólidos en espacios diferentes a las plantas de transferencia. Respecto a los tipos de sistemas para la planta de transferencia, tenemos, según la tecnología de la descarga de los residuos sólidos, tenemos plantas de transferencia de descarga directa, la que consiste en el transbordo de los residuos sólidos de las unidades vehiculares de recolección mediante un vaciado por gravedad, ¿no? Hacia
una unidad vehicular que viene a ser el camión madrina, que varía de un aproximado de 20 a 25 toneladas. Así como podemos ver, es un vaciado por gravedad directo. Sin embargo, en una planta de transferencia de descarga indirecta, el transbordo de los residuos sólidos de las unidades vehiculares se realiza en una fosa de almacenamiento o sobre una plataforma, donde posteriormente los residuos sólidos son cargados en las unidades vehiculares de transferencia con el uso de equipos auxiliares. Las instalaciones de la planta de transferencia deberá contar con una zona de carga como mínimo, las líneas de servicio, el patio de maniobras, asimismo las oficinas, los techos. No deberá ser techado, tener un cerco perimétrico, una báscula, estacionamientos, entre otros, ¿no? Las unidades vehiculares para la transferencia generalmente transportan una carga útil de 20 a 25 toneladas de residuos sólidos aproximadamente y reciben un promedio de 5 a 6 unidades vehiculares para la recolección. Estos tipos de unidades vehiculares son camiones con carrocería abierta y otros con carrocería cerrada. Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas, ¿no? Estos camiones madrina deberán tener un buen mantenimiento. Dentro de las etapas del procedimiento para la transferencia tenemos a la ejecución y el mantenimiento. Quiere decir que para desarrollar la transferencia se deberá contemplar el desarrollo de 5 pasos. El primero, que se recepciona la unidad vehicular para la transferencia, es decir, ingresa el camión madrina. Luego va a ingresar la unidad vehicular de recolección. Posteriormente se transfieren los residuos sólidos, ¿no?, del vehículo de menor capacidad al vehículo de mayor capacidad. Se evacúa, ¿no? Se retira ya el camión madrina y posteriormente sale el vehículo de recolección. Las acciones de mantenimiento también deberán estar comprendidas en un plan de mantenimiento, el cual deberá contener la descripción de las labores a realizar para el mantenimiento de la planta, así como de los equipos y herramientas. De otro lado, también se deberá detallar la descripción y las cantidades de los materiales e insumos a utilizar. Como otra operación tenemos a la valorización, la cual tiene como objetivo que uno o varios materiales que los componen sean aprovechados y sirvan a una finalidad útil al sustituir otros materiales o recursos en los procesos productivos. La valorización constituye una alternativa de gestión y manejo que deberá priorizarse frente a la disposición final de los residuos sólidos. Esta valorización incluye actividades de reutilización, reciclaje, compostaje, valorización energética, entre otras, ¿no? Es por ello que la valorización se puede dar una valorización material o una valorización energética, ¿no? Son las dos formas que se pueden dar de valorización. La valorización material está constituida para aquellas operaciones, como bien lo indicaba, de reutilización, reciclaje, compostaje, la recuperación de aceites o la bioconversión. Y en el caso de la valorización energética, se puede dar las operaciones de coprocesamiento, coincineración, biometanización y el biochar.
A mayores detalles podemos indicar que en una valorización material, la reutilización consiste en darle un nuevo uso, ¿no?, a un bien que ha cumplido ya con su primera función, llámese la función primaria, lo cual requiere también un rediseño o un acondicionamiento. El reciclaje se refiere a obtener una nueva materia prima o producto mediante un proceso, llámese físico-químico o mecánico, a partir de los residuos sólidos, ¿no? Si hablamos de compostaje, este es un proceso controlado de transformación física, química y microbiológica de la materia orgánica en condiciones aerobias y termofílicas, que genera un producto rico en sustancias, ¿no? Y tenemos el denominado compost. Este compost es de color marrón, oscuro y no tiene olores desagradables. La recuperación de aceites puede considerarse dos metodologías, por ejemplo, el refinado o el reprocesado. Y la bioconversión es la conversión de una sustancia química en otra usando organismos vivos. Respecto al acondicionamiento de residuos sólidos, hay que tener en cuenta que este acondicionamiento es la transformación física que permite y o facilita la valorización de los residuos sólidos. Estas áreas de acondicionamiento se pueden realizar, ¿no? En estas áreas se pueden realizar diversas actividades, tales como la segregación, el almacenamiento, la limpieza, trituración o molido, la compactación física y el empaque o embalaje de los residuos sólidos. Las áreas de acondicionamiento de los residuos sólidos municipales es un área destinada a recepcionar, ¿no? Se puede separar, procesar y almacenar los residuos sólidos no peligrosos de forma eficiente y segura. Esta operación de acondicionamiento también se puede realizar en infraestructuras de valorización. Entre estas infraestructuras, donde se realizan diversas actividades, tenemos a las plantas de valorización de residuos sólidos orgánicos, por ejemplo, donde podemos realizar los procesos de métodos o técnicas de tratamiento sobre la biodegradación, el compostaje y la recuperación de aceites usados. Entre otra operación o proceso tenemos al tratamiento, que es el proceso para modificar las características físicas, químicas o biológicas de los residuos sólidos a fin de reducir o eliminar su potencial peligro o de causar daños a la salud y al ambiente, ¿no? Con el objetivo de prepararlo para su posterior valorización o disposición final. El tratamiento de los residuos sólidos se puede realizar en las infraestructuras de valorización o también en las disposición final, en las áreas de disposición final, ¿no? Los residuos sólidos municipales pueden recibir tratamiento previo al proceso de valorización o disposición final. Para ello se emplean procesos, métodos o técnicas de tratamiento de acuerdo a las características de los residuos sólidos. Por ejemplo, tenemos lo que son los procesos, métodos o técnicas de solidificación, neutralización, estabilización, la incineración, la pirólisis, que es la más conocida y la que estamos viendo acá en las imágenes, la esterilización por autoclave o el pretratamiento, ¿no?
Y por último, entre las otras operaciones o procesos, tenemos a la disposición final. La disposición final es el proceso para disponer, ¿no?, los residuos sólidos en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura, en el cual los residuos que no pueden ser valorizados, ¿no?, deben ser aislados o confinados en las infraestructuras debidamente autorizadas, de acuerdo a las características físicas, químicas y biológicas del residuo, con la finalidad de eliminar el potencial peligro de causar daños a la salud o al ambiente. Son consideradas infraestructuras de disposición final de residuos sólidos los rellenos sanitarios, los rellenos de seguridad y las escombreras. Tenemos dos tipos de rellenos sanitarios. Uno que es según el tipo de técnica para la descomposición de los residuos sólidos. Por ejemplo, estos rellenos pueden ser convencionales o anaerobios, los rellenos sanitarios semiaeróbicos o los rellenos sanitarios aeróbicos. Y si hablamos según la cantidad de residuos sólidos, tenemos al relleno sanitario manual, el relleno sanitario semimecanizado y el relleno sanitario mecanizado. En la disposición final vamos a requerir diversos equipamientos y herramientas, tales como, por ejemplo, las maquinarias, ¿no?, que son los compactadores con ruedas dentadas, retroexcavadoras, tractor sobre orugas, camión volquete, cargador frontal y mini cargadores frontales sobre orugas. Y en mi equipamiento vamos a tener a lo que es el pisón de mano, la lampa, la zapa, la carretilla, o el buggy, ¿no?, las estacas, entre otros. Para realizar la disposición final se tiene 3 etapas. La primera, que es la de planificación, la segunda, que es ejecución, y la tercera, que es el mantenimiento. En la etapa de planificación debemos tener en cuenta y desarrollar todo lo que es planificar respecto al diseño y la distribución de las celdas de los residuos sólidos y el aseguramiento de la disponibilidad y la organización del equipamiento, ¿no? En la etapa de ejecución, este procedimiento dependerá del método de operación seleccionado, y en la etapa de mantenimiento se deberá realizar todas las actividades de mantenimiento del equipamiento e infraestructuras de los residuos sólidos de acuerdo con el manual de operaciones. Bien, entonces esas serían todas las operaciones y procesos del servicio de limpieza pública. Como cuarto tema vamos a tratar los equipos de protección personal para el desarrollo de la gestión operativa. Hay que tener en cuenta que el personal operario que desarrolla, ¿no?, el servicio de limpieza pública deberá usar los equipos de protección personal, deberá contar con un seguro complementario contra todo riesgo y estar debidamente capacitados y entrenados en las actividades que desempeñan. Entre los equipos de protección personal se deberá de usar los polos, pantalón con cinta reflectiva, camisa, los guantes de anticorte, los guantes de nitriflex, los gorros jockey, los gorros árabe o guantes de jeve, lentes protectores, zapatillas de lona con planta de goma o botas de cuero reforzado, o en todo caso botas de jeve, ¿no?, con suela antideslizante. Esto de acuerdo a la actividad que desarrollen en cada proceso o proceso o operación del servicio de limpieza pública. Asimismo, si estamos en lugares donde hay mucha lluvia, se deberá usar los ponchos impermeables con capuchas y de otro lado también los respiradores. Respecto a las especificaciones técnicas del uniforme y los equipos de protección personal,
Deberán tener en cuenta lo señalado en el anexo 1, ¿no?, de la normativa del Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo para obreros municipales. Hay que tener en cuenta que las municipalidades deberán brindar 2 juegos de uniformes para la época de invierno y 2 juegos de verano, y han de tener en cuenta la planificación en las adquisiciones para que el uniforme esté en el periodo correspondiente. Lo que respecta a la supervisión para el desarrollo de la gestión operativa, tenemos las 4 metodologías de supervisión, por ejemplo, la supervisión programada, que verifica el cumplimiento de las labores de campo planificadas en el plan de supervisión aprobado por el área o unidad orgánica a cargo. Esta supervisión considera, ¿no?, que los aspectos a considerar en el plan son la operación a supervisar, el cronograma, el horario, las rutas o las zonas. En la supervisión no programada tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las labores de campo que no han sido previamente planificadas en el plan de supervisión. Esta supervisión se atiende en las quejas, las denuncias o pedidos de alguna persona o entidad. Es un respaldo también complementario para la supervisión programada. Asimismo, tenemos la supervisión de seguimiento que se lleva a cabo de manera programada. En este caso, el supervisor hace énfasis en los aspectos de operación que han resultado inadecuados o en todo caso los que se deben mejorar. Este tipo de supervisión asegura la operación adecuada del servicio. Y por último, en la supervisión participativa es donde va a participar, ¿no?, la comunidad organizada y los actores como la CAM, los colegios, universidades o instituciones educativas. En este caso se ratifica si el personal operario realizó o no el trabajo encargado y se debe comunicar oportunamente a todos los participantes los criterios a verificarse. Para poder realizar la evaluación de cómo estoy realizando mi servicio de limpieza pública, ¿no?, esta gestión operativa, hay que tener en cuenta los diversos indicadores de los procesos y las operaciones del servicio de limpieza pública, como por ejemplo, cuál es mi porcentaje de la cobertura del barrido y la limpieza de espacios públicos, cuáles son los rendimientos de los operarios y las rutas del barrido, el número de herramientas y equipamientos, ¿no?, la eficiencia de la recolección, la cantidad de combustible, cobertura del servicio, el número de quejas atendidas, entre otros. Y si hablamos para las infraestructuras de residuos sólidos, también tenemos, ¿no?, que evaluar cuál es la descarga y la compactación de los residuos sólidos, el ingreso a la unidad vehicular, el pesaje, el mantenimiento y limpieza, la gestión de los recursos humanos y el aseguramiento de la calidad ambiental. La mejora continua de las operaciones y procesos del servicio de limpieza pública considera también lo que es el seguimiento, ¿no?, el monitoreo, la verificación y el reporte de los avances que se hayan detenido en un determinado periodo, con el fin de poder darse una mejora continua. Como parte de estas acciones de verificación y seguimiento durante la supervisión, por ejemplo, se deberán tener en cuenta ciertas consideraciones, ¿no? ¿Cuál es la condición desfavorable o la deficiencia que se ha podido identificar y que se requiere ser superada? ¿Cuál sería la acción de mejora que se va a emprender, ¿no?, debiendo responder, por ejemplo, a las preguntas: ¿qué se hará? ¿Cómo se hará?
cuándo debe iniciar, y también debemos describir las acciones que ha tomado el responsable del proceso o la operación, que pueden ser, ¿no?, sugeridas por también el supervisor de limpieza pública. El sexto tema a tratar es sobre el monitoreo, el control y el reporte de la calidad ambiental. Durante el desarrollo, ¿no?, del proceso del servicio de limpieza pública, hay que tener en cuenta que se deberá realizar el monitoreo, el control y el reporte de la calidad ambiental, con el fin de asegurar y mantener el desempeño ambiental adecuado de los procesos que se desarrollan en las infraestructuras de residuos sólidos, ¿no? Hay que tener en cuenta que este control de la calidad ambiental no solo depende de los parámetros a monitorear que se hayan identificado en los instrumentos de gestión ambiental o los que se hayan aprobado por la autoridad competente al otorgar la certificación ambiental. Como bien se indica, este monitoreo es netamente para las infraestructuras de los residuos sólidos. Respecto a los parámetros a monitorear, hay que tener en cuenta evaluar los parámetros ambientales de la calidad del aire, ruido y calidad de los efluentes vertidos a la red de aguas residuales, por ejemplo, si corresponde. Asimismo, se define la cantidad de los parámetros, ¿no?, la frecuencia de monitoreo, todo ello que van a depender del instrumento de gestión ambiental aprobado. Se recomienda monitorear como mínimo, ¿no?, los siguientes parámetros, por ejemplo, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, material particulado con diámetro menor a 2.5, que es el PM2.5, el ruido, el monóxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el benceno, así como los parámetros de efluentes. La frecuencia de mediciones va a depender de los monitoreos según los periodos que han sido aprobados por la autoridad competente para otorgar la certificación ambiental en la etapa de proyectos, ¿no? Llámese la municipalidad provincial, el gobierno regional o el SENACE. La frecuencia mínima es semestral para cada uno de los parámetros sugeridos en las distintas estaciones y se deberá concordar con lo establecido en el programa de monitoreo del instrumento de gestión ambiental que se haya aprobado. Se deberá definir las estaciones de monitoreo y analizar los parámetros relacionados a los procesos realizados en las infraestructuras para los residuos sólidos. Hay que tener en cuenta el marco normativo vigente, considerar las metodologías y procedimientos de los muestreos y de los análisis correspondientes, y las estaciones de monitoreo van a depender de los parámetros de agua o aire que se van a monitorear. Terminado ello, vamos a elaborar un reporte del monitoreo ambiental, el cual deberá contener los antecedentes, la metodología, los resultados, ¿no?, la comparación y el análisis con los estándares de calidad ambiental vigente y los valores de línea base, y así como las conclusiones. Bien, de esa forma entonces es todo lo relacionado a la gestión operativa del servicio de limpieza pública. Muchas gracias por su atención.